Hola a todos. Soy el Dr. David Litua y hoy quiero hablarles sobre los samaritanos. Y como muchos de ustedes saben, estoy trabajando en un proyecto sobre Simón de Samaria. Y en el pasado, se ha planteado la hipótesis de que Simón de Samaria realmente era un samaritano o que continuó siendo samaritano después de su bautismo, como se muestra en Hechos capítulo 8, de modo que los simonianos eran una especie de rama o variante de los samaritanos. Ahora bien, es cierto que Simón era de la región de Samaria, pero en general estoy convencido de que Simón no era samaritano. Al mismo tiempo, es importante entender quiénes eran los samaritanos y por qué aparecen tan seguido en la literatura antigua dentro de los debates sobre la verdad entre el judaísmo y el cristianismo. La realidad es que había muchas sectas judías en la época de Jesús. Mucha gente conoce a los fariseos, los saduceos y los celotes, pero no muchos conocen a los samaritanos. Y los samaritanos eran tan importantes como, si no es que más, que cualquiera de estos otros. En la historia cristiana posterior, es común que los autores cristianos fusionen o confundan a los samaritanos con los saduceos porque ambos no consideraban a los libros proféticos como canónicos, pero no debemos dejarnos confundir por eso. También es importante saber que Samaria era, más o menos, predominantemente gentil en la época de Jesús, al menos en la zona urbana. Y eso, como que nos da una pista sobre qué tipo de cultura había en Samaria. Sabemos que Jesús visitó ese lugar y no tuvo problema en hacerlo, y pasaron algunas cosas interesantes en Samaria justo en la época de Jesús, lo cual es muy útil saber. Tomando todo esto en cuenta, entremos de lleno. Solo para ubicarnos, Samaria está en el centro de Palestina y el monte Gerizim es el centro de la vida religiosa samaritana. Al norte del monte Gerizim se encuentra, o se encontraba, la ciudad de Samaria como tal, y en las faldas del monte Gerizim estaba la ciudad romana de Neápolis, que hoy se conoce como Nablus. Y estos son los lugares de los que vamos a hablar hoy. Entonces, echémosle un vistazo a algunas de las creencias samaritanas principales, refiriéndome a las creencias principales registradas en el siglo I. Los samaritanos son un grupo que todavía existe en Israel, y si visitan el monte Gerizim, pueden visitar una de sus aldeas en la cima de la montaña. Pero de lo que quiero hablar es de la creencia samaritana justo en la época de Jesús, y en ese tiempo, y esto sigue hasta hoy, los samaritanos se consideraban a sí mismos los verdaderos israelitas, descendientes de José, a través de los hijos de José, Efraín y Manasés. Así que ellos son los verdaderos israelitas. Así es como se refieren a sí mismos. Practican muchos de los mismos ritos y festividades que los judíos, como la circuncisión y el sábado, y en muchos aspectos, en la antigüedad, incluso se les consideraba más estrictos que la mayoría de los judíos respecto a esas prácticas. En su versión de la Torá o Pentateuco, el monte Gerizim era el monte sagrado. Eso de hecho está escrito en el texto, no Moriah ni Sión, es decir, el monte del templo en Jerusalén, que nunca se menciona en la Torá. Todavía no lo habían conquistado, ni lo tenían en la mira. Se supone que fue la ciudad conquistada por David muchos cientos de años después. Pero Gerizim y la lectura de Gerizim en la Torá como el lugar donde Yahvé elegirá tener un templo es una interpretación muy antigua y aparece en Qumran, así que, aunque los samaritanos tenían su propia versión de la Torá, como menciono en el último punto aquí, esa versión es muy antigua y en muchas de sus lecturas es más antigua que el texto masorético, que es el texto que ahora se traduce como la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento cristiano. Para los samaritanos, el único profeta verdadero era Moisés. No aceptan a otros profetas como canónicos. Hasta donde sé, no necesariamente rechazaban de plano a todos los profetas,
pero no los consideraban parte de la escritura sagrada, e incluso hay un poco de polémica antisamaritana en los profetas, como en Amós 6:1. Entonces, estas son las creencias principales, y una de las razones por las que digo que, ya saben, Simón de Samaria no era samaritano es porque, fuera de las pseudo-clementinas, que es una obra ficticia, una novela armada en el siglo IV, Simón y sus seguidores, los cristianos simonianos, no están asociados en absoluto con ninguna de estas creencias. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre fechas importantes para los samaritanos y, en algunos casos, los samarianos. Los samarianos son las personas que habitan en Samaria pero que no practican la religión de los samaritanos. Es importante distinguir entre estos dos grupos. A pesar del testimonio de Josefo de que el templo samaritano fue construido por la época de Alejandro Magno, por los años 330 a.C., la evidencia arqueológica indica que los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim, en el centro de Palestina, alrededor del año 450 a.C., y fue renovado alrededor del año 180. Y durante la época de crisis de Antíoco Epífanes, cuando atacó Jerusalén, los samarianos, bueno, los llamaré así, algunos de ellos también siendo samaritanos practicantes de la religión de Samaria, enviaron una carta a Antíoco IV y dijeron que estarían conformes con referirse a su templo como dedicado a Zeus Helinios Oxenios, es decir, Zeus el amigo de los extranjeros. Y es Zeus Xenios en el libro de 2 Macabeos, pero Josefo dice que es Zeus Helinios. En realidad, no sabemos cuál de los dos era, o si el epíteto hacía mucha diferencia. Pero sí muestra que no es cierto, como Josefo y tal vez otros nos harían creer, que los samarios o samaritanos se habían paganizado o que no eran fieles a sus tradiciones. Ellos, al igual que los judíos de la época, estaban bajo muchísima presión, para conformarse a las costumbres helenísticas. Así que durante ese tiempo, era una estrategia reinterpretar a tu deidad como una deidad que fuera más comprensible para la población griega en general y para la cultura griega en general. Así que Zeus era, creo que es justo decirlo, considerado por muchos samaritanos como una forma de Yahvé, y Yahvé a su vez era una forma de Zeus. Ambos eran dioses de la montaña asociados con el relámpago, las tormentas y el trueno. Así que uno podía traducir a Yahvé como Zeus y a Zeus como Yahvé, sin demasiada dificultad y aún así mantenerse fiel a la tradición. Como unos 55 años después, el sumo sacerdote y rey judío, Juan Hircano, destruye el templo samaritano en la cima del monte Gerizim, lo cual debió haber sido un evento sumamente traumático. Ya saben, se le da mucha importancia a la destrucción del templo judío por los romanos en el año 70 s, pero casi nadie recuerda que fueron los propios judíos quienes destruyeron el templo samaritano muchas décadas antes y tomaron el control. Los reyes asmoneos, es decir, Juan Hircano y sus sucesores, tomaron el control del centro de Palestina, incluyendo Samaria, hasta que Pompeyo llegó en el año 63 y liberó a los samaritanos del control judío, lo cual debió haber sido para ellos un gran alivio. Ahora, acercándonos más a la época de Jesús, la principal ciudad samaritana era llamada Samaria, pero esta ciudad había sido renombrada Sebaste en honor al César Augusto, y fue reconstruida por Herodes con todos los rasgos de una gran polis helenística. Es decir, él construyó un hipódromo o una pista de carreras, un teatro, y un templo tanto para Zeus como para Core, es decir, Perséfone. Así que este era un lugar multiétnico. No era, digamos, ciudad principal en Samaria, ni estaba dominada por los samaritanos, ¿de acuerdo? Es importante tenerlo en mente. Los samaritanos habitaban aldeas. El hijo de Herodes, de Maltaque, una mujer samaritana o Samaria, no sabemos si era samaritana, su hijo Arquelao gobernó después de Herodes hasta el año 6 c, cuando fue exiliado a la Galia. Un tiempo después, bajo control romano, Josefo dice que los samaritanos esparcieron huesos humanos en el templo después de la medianoche. Esto viene de Josefo, judío, que nunca simpatizó con los samaritanos, así que hay que tomar su testimonio de manera crítica. Pero esto, de ser cierto, obviamente quien haya esparcido esos huesos en el templo, estaba tratando de profanarlo, haciendo una jugada bastante sucia.
Pero el evento más importante para la historia samaritana justo en la época de Jesús y de Simón fue el hecho de que Pilato masacró a los samaritanos y a su profeta en el monte Gerizimo en las faldas del monte en el año 36. Así que esto debió haber sido, pues, otro momento crítico, y es fascinante porque no sabemos, es Josefo quien nos cuenta sobre este profeta, y él dice que este profeta quería revelar los instrumentos o objetos sagrados, huelga decir, que Moisés enterró en el monte Gerizim. Ahora, nos preguntamos si Josefo entendió bien esto, porque de hecho, Moisés nunca entra a Israel ni a Gerizim, pero posiblemente aquí hay algo que no cuadra del todo. Tal vez, la tradición era más bien que alguna figura samaritana posterior escondió los objetos sagrados del templo en alguna parte del monte. De todas formas, Pilato se enteró de una gran reunión de samaritanos que iban a subir al monte del templo y procedió a enviar a la caballería para matar y dispersar a lo que era una multitud pacífica, y luego los persiguió hasta un pueblo. Resulta que este fue el último acto de Pilato en Palestina, porque los samaritanos enviaron una embajada al gobernador sirio local, quien hizo que Pilato fuera llamado de regreso a Roma después de un gobierno de 10 años. Así que fueron los samaritanos quienes finalmente lograron quitarle a Pilato el control sobre Palestina. En cuanto a la historia, después de Jesús y Simón, solo mencionaré los puntos más importantes. Había una tradición, nuevamente reportada por Josefo, de que unos aldeanos samaritanos atacaron y mataron a un peregrino judío que iba a Jerusalén, y esta historia, otra vez, proviene de Josefo. Hay que tomarlo con escepticismo. Y cuando Josefo escribe las antigüedades, dice que no solo mataron a un peregrino, sino a varios. De todos modos, lo que sí parece ser histórico es que los judíos tanto de Galilea como de Judea enviaron tropas a la región y empezaron a quemar aldeas samaritanas y a causar destrozos, lo que llevó al gobernador romano local en la cercana Cesarea a enviar la caballería y matar a muchos de estos saqueadores judíos. De cualquier forma, no terminó bien para ninguno. Y parece que Claudio, al final, favoreció a los judíos por sobre los samaritanos. Luego, en el año 67, justo al inicio de la guerra judía, los propios judíos atacan y matan a muchas personas en Sebaste. Y hubo una supuesta rebelión samaritana, que de nuevo, no parece haber sido una rebelión en realidad, en la que los samaritanos se reúnen al pie de su montaña, el monte Gerizim, y esta vez terminan subiéndolo, pero Vespasiano envía a sus tropas y mata, según dice Josefo, a casi 12.000 samaritanos sin que hubiera una razón justificable. De cualquier manera, Vespasiano, después de la guerra, funda una ciudad importante llamada Flavia Neápolis, que luego se convierte en el lugar de nacimiento de Justino Mártir unas décadas después. Esto está justo al pie del monte Gerizim y cerca del sitio de la antigua Siquelm. Ya entrando en el siglo II, encontramos que Adriano, el emperador, prohíbe a los samaritanos y judíos circuncidar a sus hijos en algún momento entre el 130 y el 135. A decir verdad, no sabemos exactamente cuándo se dio la orden. Pero lo que es más incumbente para nuestros propósitos es que el siguiente emperador, Antonino Pío, termina un templo dedicado a Zeus olímpico en el monte Gerizim. Así como Adriano construyó un templo a Zeus en el monte del templo, Antonino Pío, probablemente cumpliendo un plan de Adriano, construye un templo a Zeus, lo que muestra que la población principal de Flavia Neápolis probablemente era de composición gentil, pero quizá algunos, es decir, si no los samaritanos, entonces muchos samarianos habrían visto a Zeus y a Yahvé como iguales, y por lo tanto, no había ningún problema en adorar a Zeus en el monte Gerizim. Y los romanos pusieron una hermosa estoa, que es una fila de columnas y una entrada monumental y una escalera de mármol construida con 1500 o más escalones que subían hasta el templo, y ciertamente era un sitio muy, pero muy hermoso y majestuoso.
Ahora, el templo romano a Zeus en el monte Gerizim ya no existe, fue demolido nada menos que por los cristianos, no por los samaritanos, pero sabemos dónde estaba, y se han realizado importantes trabajos arqueológicos en Gerizim por Yitzhak Magen. Y vemos, con esta flecha, donde los romanos construyeron el templo, no en la cima misma de la montaña, sino en uno de sus salientes que hoy se llama Teler Ros. Y algo más importante en la montaña. Estaba el altar, otra vez, seguramente dedicado a Zeus. Y esto, si se lo pueden imaginar, había una escalera que iba desde la base de la colina hasta la cima, y les voy a mostrar fotos de eso, que se conservan en monedas antiguas. De cualquier manera, aquí hay una foto del monte Gerizim con Teler Ros y el santuario samaritano que hoy en día está en la cima de la montaña, y en primer plano, la moderna Nablus. Esto les muestra que, sí, había, cuando se mira desde esta dirección, dos tipos de picos, con, si se lo pueden imaginar, un hermoso templo romano en el pico de la izquierda y un altar en el pico de la derecha. Cuando los cristianos tomaron control de esto, dejaron que el templo romano se deteriorara y, en el lugar del santuario, construyeron su propia iglesia bizantina dedicada a María. Pero todo eso fue después, en la época bizantina, y en lo que quiero enfocarme, por supuesto, es en la historia antigua, la primera y la segunda. Así que, ahí mismo, en el centro de Palestina, había un templo dedicado a Zeus. Y es para nuestra gran suerte que la imagen de este templo haya sobrevivido en muchas monedas que se acuñaron en Flavia Neápolis. Y, como pueden ver, algunas de las imágenes son más claras que otras, pero como pueden notar, las monedas representan la montaña, específicamente Teler Ros. Y en las monedas más tardías, esta montaña está sostenida por el águila de Zeus. Y en la base de la montaña hay una estoa, una especie de fila de columnas cubiertas con un techo, y luego se puede ver una magnífica escalinata que sube por la montaña hasta llegar al templo, que fue construido sobre un terraplén, y era visible para todos desde la ciudad. Debe haber sido una vista hermosa, y los samarios estaban muy orgullosos de ella, tan orgullosos como para incluirla en sus propias monedas. Tal vez el templo no estaba vacío, y porque, en monedas que no puedo mostrar aquí, algunas de ellas representan a Zeus justo dentro del templo, y en unas cuantas monedas, incluso tenemos a Atenea y Hera de pie a la derecha e izquierda de Zeus. Así que, este era realmente un Zeus olímpico. Y sobreviven inscripciones dedicadas a Zeus olímpico, recuperadas por la arqueología. Sabemos que quienes usaban este templo, probablemente no eran samaritanos ortodoxos. Más bien, eran samarios que adoraban a Yahvé en la forma de Zeus. Eso no significa que su devoción religiosa fuera menos pura que la de los samaritanos, pero así son las cosas. No diría que hay gran evidencia de sincretismo aquí, pero sí diría que en la mezcla de tradiciones culturales, los samarios adoraban a Yahvé bajo la forma de Zeus y con una estatua de culto que tenía la forma de Zeus, y para ellos eso estaba perfectamente bien. Y uno debe respetar esa tradición cultural y no descartar a estas personas como paganos. Ellos eran adoradores de Yahvé que adoraban a Yahvé como Zeus. Rápidamente, sobre lecturas adicionales, puedo recomendar dos antologías de fuentes de Reinhold Pommer, Samaritans in Flavius Josephus y Early Chrysanophoron de Samaritans. La excavación arqueológica a gran escala y el descubrimiento han sido publicados por Yitzhak Magen como Flavian Neapolis, Schehemin de Rome Empirior. Es una obra muy grande, de 2 volúmenes, pero está repleta de información interesante sobre la ciudad natal de Justino Mártir y las áreas cercanas, lo que encontraron respecto al templo romano y las estructuras romanas en la ciudad.
Así que, si pueden conseguirlo, es una excelente adquisición. Por supuesto, hay otros trabajos, pero estas son las obras académicas que recomendaría primero. Para finalizar, me gustaría agradecer a todos por tomarse el tiempo de ver este video. Espero que les haya sido útil y que haya despertado su interés. Si es así, háganmelo saber con un like y un comentario, y con gusto también respondo preguntas en Patreon. De verdad aprecio mucho todo su apoyo. Hasta que nos volvamos a ver, cuídense mucho.